Hola amigos, ¿cómo están? En este video tendremos un análisis profundo de la serie Peripheral. Y hoy me está acompañando mi amigo William Matamoros, que para él siempre es como su casa, y me da mucho gusto presentarlo. Con ustedes, William Matamoros. ¿Cómo estás, William? ¿Qué cuentas? Hola Pablo, un placer estar nuevamente contigo aquí y estarte acompañando, que me hayas invitado también. Y bueno, hablando de esta serie que es extremadamente buena, bueno, vamos a ver qué sale del análisis que vamos a hacer. Así es, va a estar muy bueno, muy chido, como dicen en México. Y también la vi yo 2 veces esta serie, me impactó, y seguramente a ti también. Y quería comentarte un dato curioso, que habían programado una segunda temporada de esta serie, pero aparentemente fue cancelada y no se supo más nada. ¿Por qué será? Después lo vamos a comentar mientras estamos en este programa. Así que quédense hasta el final de este video para enterarse de Peripheral, datos curiosos de la serie y también un análisis muy profundo. Muy Así bien, es. William. Antes de comenzar con las preguntas que tenía, ¿tú crees que esta serie tiene pistas o relación con la teoría de la Matrix Anunnaki? ¿Y por qué? Bueno, tiene muchísima relación. Este es un tema que para muchas personas es espinoso, lo he comprobado en mi canal. Se apartaron muchísimas personas, muchísimos suscriptores dejaron de ver mis videos porque para ellos es algo espinoso. O no quieren, o son conformistas de quieren nada más que el tema exclusivo de que Jehová no es Dios y no quieren pasar a otro nivel. Pero sí es algo espinoso porque el hecho de que tengamos que pensar de una realidad que no es real, que estamos viviendo, que podríamos estar viviendo, es para muchos algo incómodo, porque la gente se va a la ligera a pensar, ah, no, vivimos en un videojuego, cuando esto es mucho más, podría ser mucho más que un videojuego, ¿verdad? Y la serie de, de Peripheral nos da a entender a través de lo que cuando se desarrolla la temática de las líneas de tiempo, nos da a entender de que sí, que podría ser una posible simulación por ambos lados, desde la parte del futuro con la parte del pasado, porque en la serie se están intercalando las dos líneas de tiempo. Es muy importante destacar eso, detalle. De paso, mientras estabas charlando conmigo, estaba pasando un pequeño tráiler de imágenes de esta serie para que sepan de qué estamos hablando. Ujú. Y con respecto a algo que me habías mencionado, que pudieras hablar de los tocones o algo que menciona la serie. Ok, la serie habla no solamente, no específicamente de los tocones, sino que lo que habla es más bien del jackpot. No sé si tienes alguna referencia de lo que es el jackpot. Em, el jackpot es el fin del mundo. No sé, porque la palabra apocalipsis como que es un poco ya está quemada. No sé si me doy a entender, ya está quemadita. Entonces, científicamente, o en el mundo de la teoría de la conspiración, se le llama el jackpot. Em, y en la serie, el jackpot es el fin del mundo planificado, pero a medida que van pasando los capítulos, te das cuenta que este fin del mundo es planificado desde el futuro. Ellos pueden mover los hilos para ir cambiando el pasado y ir creando, acelerando o haciendo más lento este jackpot. No fue solo un evento, porque en la serie uno dice, bueno, ¿y cómo fue que pasaron de una era a otra? Bueno, no fue el evento jackpot, no fue solamente como un meteorito, sino una suma de microcatástrofes, y ahí lo van mencionando en una de las escenas, dice que a través de pandemia, de colapso eléctrico y cambio climático, y claro, la teoría de la conspiración dentro de la serie sugiere de que las élites del futuro, llamado el Instituto de Investigación y la Cleptocracia,
permitieron o incluso aceleraron el proceso o el colapso para limpiar el planeta y quedarse con los recursos, reconstruyendo el mundo a su imagen, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que tiene que ver con el, o lo que significa el jackpot. Jackpot. El jackpot, claro. El Y con jackpot. respecto a lo que mencionabas, respecto al futuro, te pregunto, ¿y si el futuro que muestra de Peripheral no fuera una profecía, sino un reflejo de los miedos colectivos del presente? O sea, sería una alternativa también, hablando del lado del psicológico. ¿Qué opinas? Bueno, esta es una pregunta excelente. En Peripheral, el futuro realmente no es una predicción inevitable, sino es una proyección extrema de las grietas que ya estamos viendo en nuestra sociedad hoy, en la actualidad. La serie utiliza el concepto, como te lo explicaba anteriormente, del jackpot y los stop para decirnos que el futuro nos está observando como si fuéramos un experimento fallido. Y eso es lo que tú puedes ver en la serie y era lo que les estaba comentando anteriormente. Todo es manipulado desde el futuro. Aquí, por ejemplo, yo tengo 3 puntos claves con las que te podría responder esta pregunta. Y una es la obsesión por el control de datos. En la serie, el futuro manipula el pasado a través de la información. Esto refleja el miedo actual a que las Big Tech, ¿verdad? Y los algoritmos ya están, que ya están moldeando nuestro comportamiento, no necesitan viajar físicamente al pasado o solo necesitan, mira, en la serie nosotros creemos de que esta muchacha, Flynn, ella, Flint, nosotros, Flynn, ¿verdad? Sí, creemos de que ella está viajando al futuro, pero realmente no está viajando al futuro ni se mueven al pasado, simplemente lo que están es haciendo un movimiento de datos neuronales, ¿verdad? De información. Solo necesitan controlar lo que vemos y cómo interactuamos con la tecnología. Y ese es el punto uno que yo veo como en esta serie y que es para responder tu pregunta. Y es ese, la obsesión por el control de datos. Y eso lo estamos mirando actualmente. Actualmente todo es controlado, todos los datos son controlados. Tú vas a los aeropuertos. Hace poco yo fui de viaje a Europa y me sorprendió. Ya no me pidieron el pasaporte. Solamente agarraron y me dijeron, pon tu cara. Y cuando puse la cara, ya me dijeron, pasa. Bueno, en la parte de los ciudadanos, la parte de los residentes o viajeros turistas, es otra forma. Entonces, te das cuenta de que por mucho que nosotros querramos huirle a todo esto, no hay forma de huir aparentemente. Ya todos estamos registrados por donde quiera. Nuestros datos están, desde el momento en que tenemos un teléfono en la mano, nuestros datos están en manos de ellos. Así que cualquier cosa que nosotros querramos hacer diciendo de que nos estamos apartando del sistema, mmm, está un poco difícil. Ahora, segundo punto, la desigualdad extrema. Eh, y a esto se le podría llamar que la cleptopracia. En la serie podemos ver que en el futuro se encuentra en Londres en el año 2099. Es hermoso cuando tú miras las imágenes. Es una ciudad hermosa, pero vacía, habitada solo por una élite que sobrevivió a esa catástrofe, a ese jackpot, como lo dijimos anteriormente, a ese apocalipsis o a ese reseteo. ¿Y gracias a qué? ¿Cómo sobrevivieron? Gracias a su riqueza. Esto refleja el miedo contemporáneo a una brecha insalvable entre los súper ricos y el resto de la humanidad, donde ante una crisis global, como por ejemplo el cambio climático o de una solo los dueños del capital tienen un periférico, o sea, un clon en el futuro o un clon para moverse dentro de las líneas de tiempo. de No ahí sé el si nombre de la serie, Peripheral. por eso periférico o sí, de periferia o el periférico.
Y, y eso lo hacen buscando un refugio para poderse salvar, ¿verdad? Y el tercer punto, como les explicaba anteriormente, es el jackpot, que es un colapso lento. A diferencia de otras historias donde el fin del mundo termina con una explosión nuclear o con un meteorito cayendo o cualquier cosa que te puedas imaginar, una pandemia matando montones de gente, el jackpot en esta serie es un cúmulo de pequeñas negligencias. Por ejemplo, virus, fallos en la red eléctrica, crisis políticas, enfermedades, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y esto es un reflejo del miedo que la sociedad, ¿verdad? El mundo o la civilización aún tiene miedo. Y no es que sea un evento dramático este jackpot, sino que empieza a través de la misma decadencia humana, silenciosa, de la que hoy nos estamos dando cuenta y que cuando las personas lleguen a abrir los ojos en su totalidad, ya va a ser demasiado tarde. O sea, la serie nos dice qué es lo que va a pasar. Por eso puede ser que haya sido su cancelamiento, ¿verdad? O su cancelación. La serie nos dice qué es lo que va a pasar, nos advierte de que el futuro ya está aquí, solo que está mal distribuido y nos está usando como un laboratorio de pruebas. Y eso lo vimos cuando lo vemos en la serie, cuando vemos de que la mamá de Flynn está enferma con de una especie de tumor, va a morir y desde allá ellos le mandan una medicina que la mujer se levanta de la cama, recupera su vista y todo es porque desde allá, como hay procesos limitados para la industria farmacéutica, no pueden estar haciendo experimentos con los humanos de esa época. Entonces lo que hacen es experimentar con los humanos del pasado. Y eso debería llamar la atención porque nosotros vemos que de pronto aparecen mucha tecnología que nosotros de la nada no sabemos de dónde aparece, ¿verdad? Y uno dice, wow, ¿y esto cómo? ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, la misma inteligencia artificial. ¿Cómo ha reventado en 3, 4 años para acá? Más de 1500 inteligencias artificiales en el mundo que ya te pueden, le facilitan la vida a cualquiera. ¿De dónde salió tan rápido? Bueno, esto podría ponerte a pensar. ¿Es una teoría de conspiración? Tómenlo como quieran. La serie es solamente una serie, pero ahí nos dicen cosas, ¿verdad? Entonces, como les decía, em, les explicaba anteriormente, lo del jackpot es como un fin del mundo, pero en cámara lenta, no como nosotros nos imaginamos que va a ser el fin del mundo, que va a venir un meteorito y ¡boom! Explotó todo y tú no vimos como la serie o como la película Impacto Profundo o otras películas que vemos ahí que solo esperan ¡boom! Y acabó con todo. No. El jackpot es un fin del mundo en cámara lenta, no es una explosión ni un evento único, es un colapso multicasual o causal, vamos a ponerlo así, multicausal, porque es causado a propósito, que ocurre entre el año y mira las fechas. El que mire la serie va a ver que cuando le están explicando a ella cómo fue ocurriendo todo el paso a paso, le van poniendo la fecha en que van ocurriendo. Y según la serie, el colapso comienza entre el 2032 y viene terminando en el 2099. Fue una combinación de pandemia, fallos en las redes eléctricas, colapso ambiental, caos social que acabó con el 80% de la población mundial. En la serie, el jackpot es lo que permitió la cleptocracia, o sea, que los más ricos tomaran el control del planeta. Y lo que tú mencionabas anteriormente, sobre los tubes, son líneas de tiempo temporales desechables. Y eso se mira al final de la serie. Tubes o tocón
es una rama temporal alterna que se crea en el pasado cuando alguien del futuro hace un contacto. Y en la serie tú lo puedes ver que en el momento en que el futuro, o sea, el 2099, se comunica con el 2032, que es el tiempo de Flynn, bueno, esa es la línea que se separa de la historia oficial y se convierte en un stop. Más o menos así para que puedan entenderlo. Claro, sí, la idea cuando vean la serie, si la van a ver, no se pierdan ningún detalle, porque hay que prestarle mucha atención porque está narrado o pasan los eventos, la narrativa entre pasado y futuro, o presente y futuro, y así va cambiando así, porque cuando en Flint tiene acceso, no, pero no dijimos cómo tiene acceso al futuro. Lo que pasa es que el hermano de Flint, ¿sí? Vamos a dar un poquito de spoiler, él estaba trabajando como probador o una persona que se encarga de probar videojuegos y le paga a la empresa por probar videojuegos de realidad virtual. Y una empresa medio desconocida le manda un paquete en el cual encuentra un dispositivo que es el que tiene en la cabeza Flynn, y en la miniatura lo habrán visto seguramente. Y entonces ahí es cuando él le pasa este dispositivo a Flynn, y que ella no era mucho de los videojuegos, pero entra ahí en la realidad virtual, bien inmersivo sobre todo. Es como que tú estás viviendo todo lo que estabas pasando ahí. Y cuando te desvives, lo sientes como si te hubiera pasado realmente. O sea, es tan inmersivo el juego que es muy parecido a los nuevos cascos o los nuevos gafas de realidad virtual de Apple, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero es solamente que esta no tiene nada en los ojos. Todo es a través de neuronal. ¿Verdad? La gente puede sentir allí un golpe que te den allá, lo vas a sentir lo sientes en el presente, ¿verdad? Todo lo que si te lastiman allá, lo vas a sentir una vez que te quites el casco. Es tremendo. Está Luego muy ella bueno. entra acá y ella se da cuenta que no parece un videojuego y empiezan a pasar cosas en su presente que no se explican. Y Ya después hay una los persecución empiezan y a todo lo buscar para demás. matar. Por lo que hicieron allí, por lo que ella hizo allá en el futuro, envían un ejército a buscarla a ella y matarla a ella y a su familia. ¿Verdad? Ah, está muy buena. Está heavy, pero está buena. Yo les recomiendo. Sí. Miren, a los que les interese este tipo de contenido de esta serie o otras series incluso que nos ayuden al despertar, nos ayuden a pensar y a reflexionar, podemos dejar en la descripción de este video o quizás en un comentario fijado un link para un grupo para los que deseen realmente poder tener acceso a este tipo de contenido, obviamente con un costo no tan elevado como las otras plataformas de streaming. A los que les interese, voy a dejar, mejor dicho, un enlace, y ahí los que les interese para poder tener acceso a estos contenidos. Exacto. Tiene un precio. Yo sé que a todos nos gusta que nos den las cosas regaladas, pero si cuando íbamos a la iglesia les regalábamos nuestro dinero, nuestro esfuerzo a los pastores para que ellos se hicieran ricos, y ahora a veces nos educamos y queremos este tipo de contenido, lo queremos de gratis. Y a veces que todo esto tiene también un costo. Entonces, por eso tenemos una aplicación alternativa a todas las plataformas, porque todo este contenido realmente lo borran de esas plataformas, porque es un contenido que llega a despertar. Entonces, en este caso tenemos nuestra propia plataforma de la cual eso nos ayuda para que ustedes puedan también acceder a ella, pero lógicamente con un costo mínimo, pero es un costo. Fin de la promoción. Continuamos con la segunda pregunta, que es bastante picante, que yo realmente me sorprendí y por eso te lo he formulado, ¿no? Es con respecto ya un poco a algo. ¿Cuánto, es una pregunta ya para reflexionar, cuánto del poder que vemos en la serie se sostiene realmente por la fuerza y cuánto por el control de la información, que eso lo mencionaste, pero lo podemos ampliar, del tiempo y de la percepción? O sea, ¿cuánto se ve eso de la manipulación dentro de la serie? Esta es una de las preguntas más agudas que podrías, creo que hacer y que yo te podría responder.
en este caso, porque toca la esencia de la guerra asimétrica dentro de la serie. Y la respuesta, así, rapidita, cortica, sería una dictadura de la información sobre la fuerza física. En la serie de Peripheral, la fuerza física, o sea, los soldados, las armas, la violencia, es secundaria. El verdadero poder reside en la manipulación de la infraestructura invisible. Y aquel que tenga la oportunidad de ver la serie se va a ir dando cuenta de qué estamos hablando en este video. Por ejemplo, el control de la información es el arma definitiva. En el futuro, o sea, de la serie, en el 2099, el Instituto de Investigación no necesita invadir el pasado con un ejército. Simplemente les basta hackear una cuenta bancaria, enviar un plano técnico o contratar a un asesino local a través de la red. El poder es limpio y a distancia. Controlan la economía, la tecnología del STUP. Ya ustedes deben irse familiarizando con esta palabra para que la gente se destruya entre sí. La percepción como una jaula. La élite de este futuro utiliza a los periféricos, o sea, son como especies de clones humanos, ¿verdad? Que ahí ellos le llaman periféricos, pero la conciencia humana del pasado va a, una vez que se conectan el casco y ese casco hace interacción, va esa conciencia, se traslada allí, al periférico. ¿Y esto es para qué? Para proyectar una realidad que no existe. Y ahí estoy respondiéndote la primera preguntita que me hiciste, si tiene que ver con la Matrix Anunnaki. Controlan lo que Flynn y su hermano ven y sienten. Y quien controla el flujo de datos, o sea, todo lo que percibimos como real, controla también nuestras decisiones sin disparar ni siquiera una sola bala. Hasta ahí estamos de acuerdo. Tercer punto, el tiempo como una ventaja estratégica. El poder, ellos lo sostienen porque el futuro tiene toda la información privilegiada. Saben que las empresas van a quebrar, qué virus van a mutar y qué líderes van a morir. No es que sean más fuertes, es que tienen el libro de las respuestas del examen, ¿me entiendes? Porque ellos viven en el futuro y desde allí están controlando todo el pasado. O sea, que el control del tiempo convierte a la élite en dioses que juegan con ventaja. O sea, en resumen, para esta pregunta, lo que te podría decir es que la fuerza física es el último recurso de los que ya perdieron la guerra. ¿Pero cuál guerra? La guerra de la información. En la serie, el poder real no se ejerce apretando gatillos, sino editando el código de la realidad y manipulando el flujo de datos antes de que el enemigo siquiera sepa de que está dentro de una guerra. Sí, eso es lo impresionante de la serie, amigos, porque te deja pensando de que no se usa tanto la fuerza bruta, sino se usa la inteligencia, o mejor dicho, La se usa la información. tecnología en contra de la humanidad, no a favor de ella. Y lo que mencionabas ahí, perdón que te interrumpa, es que los periféricos eran robots, o sea, eran inteligencias artificiales del futuro, pero que tenían la capacidad de admitir, esa es la palabra, admitir a las personas sus conciencias al futuro, o sea, del presente al futuro. Moverse entre realidades. Muy bien, William. Vamos a continuar entonces con las preguntas que vienen picantes y también muy importantes. Por ejemplo, la que viene ahora, atención, atención, es si el tiempo puede dividirse en múltiples realidades, ¿por qué seguimos creyendo que nuestra vida solo tiene un camino posible? Obviamente, esto plantea la serie, teniendo en cuenta eso. ¿Qué me puedes decir? Esta es la pregunta más filosófica de tu lista de preguntas.
Y bueno, creo que la respuesta más simple es porque vivimos dentro de una ilusión donde creemos de que el camino único es la única ramificación de un árbol de muchos caminos. Pero creemos que esta vida, la que yo estoy viviendo, es la única y no hay otra, ¿verdad? En Peripheral, porque yo te quiero dar una explicación después un poco más sobre lo que es la partición de la percepción, ¿verdad? Pero quiero entrar, antes de caer ahí, a lo que es la serie, porque es de la serie que estamos hablando. Pero, y en Periferical, o la periferia, la creencia en un solo camino es lo que permite que las élites controlen las masas. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Creer en un destino único, eso es lo que nos hace a nosotros predecibles. La comodidad de la linealidad. Seguimos creyendo en un solo camino porque la idea de múltiples realidades se nos hace aterradora. Si existieran mmm, infinitas versiones de nosotros mismos, nuestra identidad se diluye. Y entonces nosotros, por seguridad de una historia oficial, ¿verdad? Preferimos creer en un pasado y un futuro, que el caos de saber, bueno, o preferimos creer en esa historia oficial de que tenemos un pasado y un futuro a creer que hay miles de realidades para nosotros que podrían cambiar. Es más, cada determinación que tú tomes, cada decisión que tú tomas, está cambiando una línea de tiempo. Tú podrías tomar la decisión, por ejemplo, de casarte, pero por X o por Y decides cambiarlo, ya cambiaste de opinión, ya empezaste a cambiar una línea de tiempo que aparentemente ya estaba escrita, pero por una decisión ya cambias esa línea de tiempo, cambias esa realidad. Una sigue adelante, donde tú te casas, donde tú tienes hijos, donde tú te vuelves un hombre de familia, pero de pronto por una decisión ya cambiaste esa ruta. Aunque sigue esa, también ya creaste una nueva línea de tiempo. Y eso es lo que tú puedes ver en la serie. Al final, ella prefiere de que uno de sus mejores amigos la mata ella en esa línea de tiempo para poder salvar a la gente de ese pueblo, porque habían acelerado el jackpot, habían acelerado el apocalipsis por causa de que Spoiler. spoiler, sí. Entonces, nos es mucho más fácil. Ahora, ¿dónde funciona aquí o cómo podríamos meter nosotros lo que yo hablé una vez sobre la partición de la percepción? Te lo expliqué, creo, no estoy seguro si fue a ti o fue a Jesús, Jesus. donde a Jesús del canal Sabiduría Espiritual. Imaginemos, imaginemos que nosotros simplemente somos un pequeño pedazo de una partición de algo mucho más grande, que está han puesto una línea de tiempo y nosotros nos han particionado como pequeños clones y nos han puesto en diferentes partes, en diferentes lugares de esta línea de tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y hay muchísimos de personajes de nosotros mismos viviendo a la misma vez en diferentes épocas. Han particionado nuestra conciencia y con ella nos comunicamos con nuestros clones en esas diferentes líneas de tiempo y lo que yo he explicado en muchos de los videos que he hecho, nos da la percepción de que estamos viviendo vidas pasadas, pero realmente simplemente son percepciones por las particiones que se han hecho, ¿verdad? Y eso, claro, mi yo de esta época, yo, William Matamoros,
si tuviera la mente un poquito más cerrada, no la tuviera tan abierta como la tengo ahora, claro que pensaría de que esta vida es mi única vida en este presente. ¿Cómo podría pensar que dentro del mismo presente hubieran otras líneas de tiempo donde yo estaría con, en otro lugar, en otro país, con hijos diferentes? Nadie querría pensar en eso. Nadie se pone a pensar en eso. Da temor pensar en eso. Pero podría ser una realidad. Dolorosa, pero realidad. ¿Verdad? Entonces, aclarado esto, quizás lo entendieron. El otro punto es el determinismo como herramienta de control. En la serie, el instituto, ese es el lugar que controla desde el futuro, que se le conoce como el Instituto de Investigación. Este instituto quiere que la gente del pasado crea que el jackpot o el apocalipsis es inevitable. Y es lo que nos están haciendo ahora. Tú ves muchos videos en YouTube, muchos pastores dentro de las iglesias diciéndote esto es inevitable, el apocalipsis, perdón, vendrá porque viene, porque lo dice la Biblia y eso es tajante y esa es la verdad. Y sin embargo, en la serie nos dicen de que es desde el futuro donde nos controlan, que ellos son los que quieren que la gente de aquí, del pasado, crea de que este evento va a ser inevitable. Si crees que solo hay un camino, o sea, el colapso, el apocalipsis, el jackpot, dejas de luchar. La serie nos enseña de que el camino único es una narrativa impuesta por los que ya tienen el poder para que no busquemos más alternativas, ¿verdad? Y es lo mismo que podría estar pasando actualmente en nuestras vidas, en esta realidad. Ahora, tercer punto, la soberanía del stop. Ya explicamos qué es el stop, las líneas de tiempo. En la serie, Flynn Fisher, ya me acordé, Flynn Fisher rompe esta creencia cuando decide que su realidad no tiene por qué terminar como la del futuro que observa. Y era lo que te explicaba, pero no queremos dar el spoiler. Em, Ella entiende que aunque el futuro intente escribir su destino, el presente siempre tiene el poder de hackear la realidad y crear un camino que no estaba planeado. En resumen de tu pregunta, la serie nos desafía a dejar de ser espectadores de nuestro propio destino, que si creemos que un solo camino por miedo a la responsabilidad de saber que cada elección que tomamos nos puede limitar o nos puede cambiar, bueno, si nosotros determinamos, ¿verdad? Determinamos hacer el cambio, estaríamos hackeando nuestro propio futuro y estaríamos creando una realidad completamente nueva, ¿verdad? Eso es lo que creo que la serie nos daría como una enseñanza. Que el futuro no está escrito, El si no lo futuro no es. podemos cambiar. Ujú, Hay otra serie, una otra película que nos hace ver eso también, pero no me acuerdo cuál, creo que hice una reflexión en mi segundo canal, no me acuerdo ahora. Si me acuerdo lo voy a mencionar en otro video. ujú, Bueno, entonces la pregunta sería, una pregunta así adicional. ujú. Toda esta serie, ¿por qué crees que se canceló la segunda temporada? Tiramos otra teoría ahí. Bueno, yo realmente, tú me doy cuenta de que se canceló por ti y tiene mucho sentido de que se haya cancelado. El que mire la serie va a ver que le están dando mucho mensaje para que se pueda preparar a futuro. Y entonces tú sabes que eso no se puede. Y esta gente te lo deja y cuando ven que hay mucho mensaje te agarran y te lo cortan.
Y creo que hay demasiado, ahí hay demasiado. Y si hablamos sobre la teoría de la simulación, de la que he estado hablando o estuve hablando últimamente en mis videos, esta serie es clave para enseñarte o determinar desde dónde podría ser que nos controlan, ¿verdad? Lo que pasa es que mientras la gente siga creyendo que la simulación o imaginándose la simulación como el videojuego, claro, eh, por eso no va a aceptar la teoría o la hipótesis, la va a rechazar de plano. Pero cuando se vea la hipótesis como una manipulación dentro de las líneas de tiempo que se viven y que estas líneas de tiempo son simulaciones para los que están arriba en otro tiempo o en otra frecuencia o en otra dimensión, lógicamente va a tener mucho más sentido. Algo que acotaba, que quería acotar, perdón, es que lo que tú decías con respecto a estos tipos del centro de investigación o el instituto de investigación que están en el futuro, dentro de la serie también de alienígenas ancestrales, decían de que hay una posible teoría de que realmente los extraterrestres que tanto hablamos, que se hablan en teoría de conspiración y todo lo que es ufología, podrían no ser realmente seres de otros mundos, Sino sino nosotros mismos del nosotros futuro. mismos en el futuro, pero evolucionados. No sé qué opinas Ujú. sobre eso. Sí, cabe mucho la posibilidad. Para los que creen en que no hay extraterrestres, esa es una de las posibilidades. Para los que creen en una tierra plana, pero que hay alguien que nos controla, claro que sí, esa es una de las posibilidades. Que los famosos extraterrestres seamos nosotros mismos del futuro, ¿verdad? Con una Claro, tecnología. Y por eso es exactamente. que los vemos en la serie, ellos serían como dioses, porque de verdad actúan como dioses, controlándolo todo en el pasado. Pero ¿quién los Ujú. controla a ellos en su futuro? El futuro de su futuro. A saber, eso no lo dice la serie. Pero deberían ver algo sobre los videos que yo he hecho sobre la matriz Anunnaki, porque cada quien aquí nosotros creíamos, hasta hace muy poco creíamos de que nosotros estábamos en el top de de la especie dentro que controlaba el planeta, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta de que no, que hay alguien que nos controla, que antes nosotros pensábamos que todos los animales y plantas eran nuestros alimentos. Ahora nos damos cuenta de que nosotros somos el alimento de alguien más, ¿verdad? Que no somos el top en la, ¿cómo se llama? En Cadena la, alimenticia. en la cadena alimenticia, ¿verdad? Hay alguien que se alimenta de nosotros. Si no es literal, es energéticamente, pero se alimenta. Así es. Y bueno, como mencionaba esa teoría, es dentro del alienígenas ancestrales también hay personas que van al programa, pero que no son ufólogos y que tienen teorías para explicar los eventos de ovni y todo lo demás. Pero la Ujú. mayoría de los que están ahí son creyentes de que existen seres de otros mundos. En el Bueno, caso de nosotros también, obviamente sabemos la teoría de que vinieron estos seres de otros mundos, los Elohim o los Anunnaki, bueno, ¿qué ibas a decir, perdón? no, que para los que quieran también tenemos las 17 o 18 temporadas de alienígenas ancestrales dentro de la aplicación. Sí, que ya no está más en Discovery, me parece. Es que las van eliminando. O sea, es como que tiran la piedra y después esconden la mano. Exacto. Nada más para el que pueda agarrarla, ¿verdad? El que no la agarró, se la perdió y va a seguir creyendo en diosesitos. Bien, Jehová. Ya tú me Ujú. entiendes. En Jehová. Bueno, Jehovashito. Eh, la siguiente. La tecnología que aparece en la serie, ¿es el problema en sí o es la conciencia con la que el ser humano decide utilizarla? Bueno, esta es la pregunta clásica de la ética tecnológica. Y como estamos hablando de peripheral,
la respuesta podría ser también inquietante, como sugiere que la tecnología no es neutral. Mm, podría ser la tecnología como un amplificador de la intención. Vamos a ponerlo así. En la serie, la tecnología no es mala, porque realmente la tecnología no es mala por definición, pero está diseñada con una arquitectura de control que facilita la corrupción. Y así es como se muestra en la serie. Y en el punto número uno que podría decirte sería que la tecnología es como un espejo. Los periféricos o la transferencia de datos cuánticos son herramientas increíbles que podrían usarse para curar enfermedades o compartir conocimientos. Sin embargo, en manos de la cleptocracia, o sea, la cleptocracia en el futuro, que es el gobierno de los ricos, se convierten en herramientas de espionaje y de esclavitud. Y el problema no es el cable, es quien sostiene el mando. ¿Entiendes? Ahora, como segundo punto, sería la desconexión empática. La tecnología dentro de la serie permite marcar distancia o manipular vidas enteras sin mirar a la persona a los ojos. ¿Entiendes? Esto demuestra de que el avance tecnológico ha superado nuestra evolución moral. Cuanto más avanzada es la tecnología, más fácil es para el ser humano tratar a los demás como objetos o simplemente como datos dentro de un simulador. Y vuelve la palabra simulador, que se menciona mucho dentro de la serie. Simulación tras simulación tras simulación. Como tercer punto, el diseño con intención de la tecnología, porque estamos hablando de tecnología. Un punto conspiranoico muy fuerte dentro de la serie es que la tecnología no es accidental. Está creada por el Instituto de Investigación específicamente para jerarquizar al mundo. Y eh, aquí podemos argumentar que la tecnología sí puede ser el problema, ¿verdad? Si desde su origen está pensada para vigilar y castigar y no para liberar, ¿verdad? Y hoy actualmente nosotros podemos ver pequeños rasgos de lo que se ve en la serie a futuro. Nosotros podemos ver esos pequeños rasgos a través de la implementación de la inteligencia artificial, que sí, claro que nos ayuda en un montón de cosas, pero de cierta manera, eso nos va a pasar cuenta. En algún momento nos va a pasar cuenta. Ahorita nos sentimos de cierta manera liberados porque podemos eh, crear, automatizando nuestro calendario, por poner un ejemplo. Lo dejamos automatizado y la IA nos ayuda a, a hacer, hacer cada cosa en su tiempo, ¿verdad? En el caso de la gente que tiene un horario muy ocupado, ellos a través de la IA, ellos programan sus horarios, ¿verdad? Los que hacemos videos nos ayuda, ¿verdad? Porque nos agiliza en el proceso, nos está ayudando ahorita y sentimos que es una especie de liberación del tiempo, porque nos ahorra tiempo, pero a la larga ha sido pensada, en mi opinión, para vigilarnos y para castigarnos, porque de cierta manera le estamos entregando nuestra voluntad a la tecnología. Así que, ¿qué podríamos decir como un resumen de esta pregunta? Que en la serie la serie nos muestra de que la tecnología actúa como un amplificador de nuestra naturaleza. Si somos codiciosos y violentos, nuestras máquinas serán herramientas de opresión. El verdadero apocalipsis o jackpot o como le quieran llamar, no es la falta de tecnología, sino la quiebra de nuestra brújula ética, mientras tenemos el poder de los dioses, ¿verdad? De la IA y de la tecnología en nuestras manos. Creo, ¿ya?
Muy bien y muy bien explicado también. Ahora, ya para ir cerrando, porque la siguiente pregunta ya casi la respondí con las anteriores. Ujú, Em, digamos, para cerrar, digamos. ujú. ¿Crees que un reseteo como el que muestra de Peripheral podría ocurrir realmente en nuestro tiempo? ¿Y qué invitación le harías a las personas que ven este video o que ven la serie o mientras la ven para que no entren en pánico, sino que sean reflexivos al mirar la serie y poder pensar también? Bueno, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que conecta la ficción con nuestra realidad actual y nos permite cerrar esta entrevista, este diálogo, no sé cómo le quieras llamar, este video, nos permite cerrarlo como pensadores críticos, ¿verdad? El reseteo y la invitación a la conciencia. Podríamos llamarle así a la respuesta. Sobre el final de los tiempos, el jackpot, el reseteo, el apocalipsis, ¿verdad? Sobre si eso podría ocurrir, la respuesta es, en cierta medida, ya está ocurriendo, pero no de la forma explosiva que nos enseñan en las películas, que nos enseñan en la Biblia, que nos enseñan en Hollywood, que nos enseñan las iglesias, los predicadores, los buscadores, ¿verdad? Sino que yo creo, y esta es mi opinión ya personal, basado en mi opinión y en lo que he visto, vi en la serie, em, que va a ser de una forma mucho más sutil. ¿Podría ocurrir realmente? Bueno, como estábamos hablando de la serie, el jackpot de la serie es inquietante porque se basa en eventos reales y, como lo dije anteriormente, en pequeñas pandemias, en una pequeña inestabilidad en las redes eléctricas, en una pequeña crisis de suministro, en un pequeño cambio climático. No va a ser algo tan de gran magnitud como un meteorito, ¿verdad? Sino el colapso de los sistemas que sostienen nuestra vida moderna. Hoy en día, nuestra dependencia total de la nube, de la IA, de la tecnología digital, nos hace más que vulnerables a un reseteo informativo y económico. Y eso ya lo hablamos en el último video que hicimos. Y la serie nos advierte que el colapso es no, al contrario, no es el fin del mundo, sino una reconfiguración del poder, donde los que tienen la tecnología heredan lo que queda, ¿verdad? Lo segundo que les puedo decir es, o darles, es una invitación. Y como lo dije aquella vez en aquel video sobre la economía, es que dejemos de pasar o que pasemos ya del miedo a la reflexión consciente. Mi invitación es que para quienes puedan ver la serie, es que la miren no como una amenaza, sino como una o como un manual de usuario, vaya, para el presente. No caer en el miedo. El miedo nos hace predecibles y ser predecibles es lo que permite que los que están arriba nos controlen. El miedo te paraliza y esto te convierte, para que veas, te convierte en un dato más dentro del algoritmo. Y eso lo podemos ver en YouTube. Cuando empiezan los videos recurrentes de que el fin del mundo va a ser tal día, todos estos videos, ¿por qué tienen tantas miles y millones de vistas? Porque hay gente que por miedo van a mirar para saber cuál es la fecha que te van a dar, cómo va a ser el evento. Y esto te convierte en un dato a ti, porque ya sabemos de que nos están controlando a través de lo que vemos, de lo que escuchamos. Eso nos convierte en un dato más para el algoritmo.
¿verdad? Otra cosa. Quiero que te preguntes ahí, tú, Pablo, los que nos están mirando en este momento, ¿en qué parte de tu vida, qué parte de mi vida realmente, ¿verdad? Déjame ver si formulo bien la pregunta. ¿Qué parte de mi vida es realmente mía? ¿Qué parte de tu vida es realmente tuya? ¿Qué parte está siendo programada por la tecnología que consumes? ¿Verdad? Y la serie es una invitación a valorar esa soberanía personal. Nosotros, como les dije anteriormente, estamos entregando todo a la tecnología. Nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras creaciones, todo se lo estamos entregando a la tecnología. Ahora pregúntate, de todo esto, de toda tu vida, ¿cuál es la parte que es realmente tuya? Yo me pregunto, ¿cuál es la parte realmente mía? ¿Por qué? Porque la única defensa contra el futuro controlado es una población consciente. Y en la serie, Flynn Fisher, espero que no se me olvide más el nombre, sobrevive porque deja de ser una espectadora y empieza a entender cómo es que funciona el sistema. Y la invitación es de que hagamos nosotros lo mismo, entender la tecnología, cuidar nuestras conexiones humanas reales y no delegársela, como dije, nuestra voluntad a una pantalla. Y si puedo, me permites dar un cierre, ¿verdad? De periferial o la periferia, nos recuerda de que el futuro no es algo que nos sucede, es algo que estamos construyendo con cada clic, ¿verdad? Con cada compra y cada silencio. El verdadero jackpot, el verdadero apocalipsis, el verdadero reseteo, no es que el mundo se acabe, sino de que lleguemos al futuro y nos demos cuenta de que ya no somos los dueños de nuestra propia realidad. Así que les invito a que vean la serie, no para asustarse, sino para despertar. Así como se llama mi canal también. Vayan, dense un paseíto por ahí. Despierta, este es el tiempo. Así es. Muchísimas gracias, William, por tu tiempo, por haber venido a esta charla y análisis de Peripheral y haber compartido conmigo este espacio. Tú sabes que aquí es tu casa y cuando quieras traer un tema o quieres conversar, puedes venir. Y ya que mencionaste Despierta, este es el tiempo, es el canal de mi amigo William, que lo dejaré en un comentario fijado, también con información de lo que hemos hablado sobre la aplicación y un mensaje para ustedes también. Gracias, William. Nos veremos en una próxima contigo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Así que, bueno, amigos, si se han quedado hasta el final, les agradezco un like, que comenten lo que les ha parecido el programa, lo que quieren aportar, lo que les ha hecho llegar a reflexionar, y también que compartan este contenido para que el algoritmo lo empuje a otras audiencias y se comparta la información. Y también, si te gusta el contenido, te invito a suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos la próxima y al final te dejaré el video que hemos hecho anteriormente con William para que lo vayas a ver sobre el reseteo económico. Dale click y nos vemos en ese video.